Para que no pueda abusarse del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder contenga al poder. Montesquieu, 1906. ¿El poder controlando al poder? ¿Cómo funciona en Colombia? Para responder, profundizaremos en los organismos de control. Veremos entonces, primero, una breve introducción sobre los órganos de control en Colombia, abordando aspectos generales. Segundo, identificaremos cuáles son los organismos de control, cuáles son sus funciones y cómo es el proceso de elección de la autoridad en cada uno de ellos. Tercero, abordaremos la sentencia 1339 del 2000 para profundizar en las competencias de la Auditoría General de la República. Cuarto, cuáles son las conclusiones y referencias. ¿Qué son los órganos de control? ¿Sabías que la Constitución de 1886 ya contemplaba ciertos órganos de control, pero estos no gozaban de la autonomía e independencia necesaria para cumplir su labor? Veremos entonces que en la Constitución Política de Colombia de 1991, el legislador conservó el concepto de las tres ramas del poder público y previó la existencia de otros órganos independientes y autónomos denominados organismos de control, encargados de velar por el buen manejo de los recursos del Estado y de la vigilancia y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos colombianos. A su vez, la Constitución señala en el artículo 117 que el Ministerio y la Contraloría General de la República son órganos de control, pero no se limita a esto, por el contrario, dedica el artículo 118 a profundizar, señalando que el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Un elemento fundamental dentro de los organismos de control es su autonomía. La Corte, por medio de la sentencia C-401 de 2001, señaló: la autonomía que la Constitución otorga a los organismos de control significa básicamente tres cosas. Primero, que no pertenecen a ninguna de las ramas del poder público. Segundo, que son independientes a estas. Y tercero, que tienen la potestad de poder organizar la normatividad de su propio funcionamiento para cumplir con la misión que la Constitución les encomendó. Si bien estos organismos autónomos e independientes son órganos del Estado, la acción del legislador y la de los que conforman la rama ejecutiva está limitada por el núcleo esencial de la autonomía, que en cada supuesto aparecerá definido en función del cumplimiento de las misiones específicas encomendadas al órgano autónomo. ¿Cuáles son los organismos de control en Colombia? A continuación conoceremos en detalle a la Contraloría, a la Auditoría, a la Procuraduría, a las Personerías Municipales y a la Defensoría del Pueblo. ¿Que quién soy? Deben estar bromeando, yo soy el organismo de control más antiguo y por ello todos me den respeto, y aunque me consideren un villano, en realidad yo soy la justicia. ¿Eso es todo? Para nada. Veremos que en la norma de normas y particularmente en su artículo 267 se señala que la Contraloría es una entidad de carácter técnico, con autonomía tanto administrativa como presupuestal, a la cual se le asigna la vigilancia de la gestión fiscal, de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Por ende, en concordancia con los fines del Estado Social de Derecho, cumple las siguientes funciones. Primero, evalúa los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado al determinar si adquieren, manejan o usan los recursos públicos dentro del marco legal, sujetos a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad ambiental. Segundo, examina la razonabilidad de los estados financieros de los sujetos de control fiscal y determina en qué medida logran sus objetivos y cumplen sus planes, programas y proyectos. Tercero, tiene a su cargo establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares que causen, por acción o por omisión, un daño al patrimonio del Estado.
Cuarto, impone sanciones pecuniarias que correspondan y las demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal. A su vez, la Contraloría facilita el apoyo técnico al Congreso de la República para el ejercicio del control político y el desarrollo de la función legislativa, y a la par lleva a cabo procesos de vigilancia de la gestión pública en los cuales vincula a la ciudadanía, convirtiéndola en un instrumento primordial para la lucha contra la corrupción. ¿Cómo se elige a la cabeza de este órgano? El individuo escogido para dirigir este órgano de control es denominado Contralor. Esta persona es elegida por el Congreso en pleno durante el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del presidente de la República, tomando como principal herramienta una lista de elegibles conformadas por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución. Asimismo, quien haya sido elegido en este cargo no podrá desempeñar empleo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, ni aspirar a cargos de elección popular. ¿Seguro que toman mi mejor lado? Solo vengo acá para decir una cosa. La Contraloría se cree lo mejor, pero aquí entre nos, yo soy quien la vigila. Yo soy en realidad la que tiene el control. La Auditoría General de la República es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal, dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal, el cual está a cargo del auditor. Esto ordenado por el artículo 274 de la Constitución Política. Corresponde a la auditoría ejercer la vigilancia y el control de la gestión fiscal de la Contraloría y de las Contralorías departamentales, distritales, municipales y de los fondos de bienestar social de estas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 274, el Auditor General de la República será elegido para un periodo de 2 años por el Consejo de Estado, de terna presentada por la Corte Suprema de Justicia. La persona designada deberá ser profesional en ciencias económicas, contables, jurídicas, financieras o de administración. ¿Conocen el Ministerio Público? Pues me presento, soy la cabeza, básicamente me encargo, como dice mi nombre, de procurar por el bienestar general, por los intereses. También lo que hago es que se obedezcan las leyes y el orden público. Asimismo cumplo funciones de prevención, de intervención y de disciplinariedad. La Procuraduría General de la Nación es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado, como máximo organismo del Ministerio Público, conformado por la Defensoría del Pueblo y la Personería. La Procuraduría tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal, en los términos definidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional. Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y ley a servidores públicos. Lo hace a través de 3 funciones. Preventiva. Vigilancia constante sobre el proceder de servidores públicos y advertir sobre consecuencias que recaen cuando atentan contra la norma. Interventiva. La Procuraduría como sujeto procesal puede intervenir ante jurisdicciones. Disciplinaria. A la Procuraduría se le delega la responsabilidad de investigar y sancionar a aquellos servidores públicos que han cometido algún tipo de infracción, así como a particulares que han manejado de forma inadecuada e ilegal dineros o recursos del Estado. La figura del Procurador General debe velar por intereses nacionales, promoviendo el acatamiento de las leyes y el orden público, así como el cumplimiento de actos administrativos y decisiones judiciales. El Procurador será elegido por el Senado de la República para un periodo personal de 4 años,
de terna integrada por un candidato del presidente de la República, uno de la Corte Suprema y uno del Consejo de Estado. Hola, soy la personería y digamos que represento a la comunidad frente a la administración municipal. También tengo facultades para la conservación del medio ambiente y también para el patrimonio público. Personerías municipales. El Consejo de Estado ha señalado que las personerías municipales son organismos de control y vigilancia de las respectivas entidades territoriales que están encargadas de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos en su jurisdicción, así como de ejercer el control disciplinario en el municipio. ¿Cuáles son las funciones de la personería? Frente a sus funciones, el artículo 178 de la Ley 136 de 1994 consagra: el personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, además de las que determine la Constitución, la ley, los acuerdos y las siguientes. Primero, vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Segundo, defender los intereses de la sociedad. Tercero, vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas de los municipios, así como otras funciones señaladas en este mismo artículo. ¿Qué es el personero? El personero municipal es un empleado público que, según el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política, es elegido por el Consejo para el periodo que fije la ley, a quien le corresponde, en cumplimiento de sus funciones de Ministerio Público, la guardia y la promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas. ¿Cuáles son los requisitos para personero? De conformidad con lo establecido en el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 del 2012, para ser elegido personero municipal se requiere, en los municipios de categoría especial, primer y segundo título de abogado y de posgrado; en los municipios de tercera, cuarta y quinta categoría, título de abogado; en las demás categorías podrá participar en el concurso egresados de Facultad de Derecho. ¿Cómo se elige al personero? Los consejos municipales o distritales, según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales de 4 años, dentro de los 10 primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso público en conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos iniciarán su periodo el 1 de marzo siguiente a su elección y concluirán el día del último mes de febrero del 4º año. Soy la Defensoría del Pueblo. ¿Han visto a la Procuraduría? La verdad es que dependo de ella. Yo soy una entidad muy ejemplar. Investigo sobre violaciones de derechos humanos, oriento a la comunidad para que puedan ejercer sus derechos. La Defensoría del Pueblo es un órgano que hace parte del Ministerio Público. Está bajo la dirección del Procurador y le corresponde velar por la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos. Es responsable de impulsar la efectividad de estos derechos mediante acciones como promover, ejercer, divulgar, fomentar la observancia del derecho internacional humanitario y asesorar en el ejercicio de sus derechos a los habitantes de la nación. El Defensor del Pueblo desarrollará la estructura orgánica y funcional de la Defensoría en lo no previsto en el Decreto Ley 25 de 2014. Le corresponde al defensor diseñar y adoptar con el Procurador General las políticas de promoción y divulgación de derechos humanos, orientar e instruir a los habitantes del territorio en el ejercicio y defensa de sus derechos ante autoridades competentes, invocar el derecho de habeas corpus e interponer las acciones de tutela sin prejuicio del derecho que asiste a los interesados, rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones, entre otras.
Sentencia C-1339 del 2000. Competencias de la Auditoría General de la República. En esta sentencia se aborda una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Rosa Inés León el 4 de octubre del 2000 contra el decreto 272 del 2000, por el cual se determina la organización y funcionamiento de la Auditoría General de la República. La demanda acusa en su totalidad al decreto 272 del 2000 y formula cargos concretos contra los artículos número 1 sobre denominación y naturaleza, a los numerales 3, 7, 12, 16 y 21 del artículo 17 sobre funciones del Auditor General de la República y al artículo 35 sobre denominación de la entidad. Razones por las cuales se invoca solicitar su inexequibilidad. Primero, se demanda el decreto y particularmente a su artículo número 1 por la supuesta creación de un nuevo órgano de Estado. Segundo, se genera un cargo general contra el decreto por el alcance de sus facultades extraordinarias. Tercero, se establece un cargo contra el artículo 35 sobre denominación de la entidad. Cuarto, se genera un cargo con el numeral 3 del artículo 17 del decreto 272 por conflictos de competencia. Quinto, cargo contra el numeral 7 del artículo 17 del decreto 272 del 2000 por certificación de gestión. Sexto, cargo contra el numeral 12 del artículo 17 del decreto 272 del 2000 por el control excepcional. Séptimo, cargo contra el numeral 16 del artículo 17 del decreto 272 del 2000 por planta de personal. Octavo, cargo contra el numeral 21 del artículo 17 del decreto 272 del 2000. Problema jurídico. Le corresponde a la Corte establecer si el presidente de la República excedió el uso de sus facultades extraordinarias concebidas por la Ley 573 del 2000 y establecer si las funciones otorgadas a la Auditoría General de la República y al auditor son contrarias a las que, según la Constitución, puede asignárseles en su carácter de órganos de control fiscal de las entidades que en el orden nacional y territorial ejercen a su vez la misión de vigilancia fiscal de los sujetos que manejan bienes y recursos públicos. Soluciona el problema jurídico. Por medio del artículo 1 de la Ley 573 del 2000, se le otorgaron las facultades extraordinarias al presidente para que en un término de 15 días, contando a partir del 8 de febrero de 2020, determinara la organización y el funcionamiento de la auditoría externa de la Contraloría General de la República. Mediante el decreto 272 del 2000, que fue publicado el 22 de febrero del mismo año, el Gobierno Nacional hizo uso de estas facultades. La Corte consideró que estas facultades hicieron parte del límite temporal establecido, por lo tanto, en ese aspecto el decreto es conforme a la Constitución. En cuanto al cargo de que el gobierno extralimitó de sus funciones, se puede determinar que analizando la Ley 330 de 1996, la única mención que se hace a la vigilancia de gestión fiscal está en el artículo 10, donde se menciona que esta función le corresponde a la auditoría. Por lo tanto, el gobierno puede ocuparse de organizar lo relativo a esta entidad, ámbito de competencias, objetivo y funciones, ya que esta fue la materia para la cual lo facultó la ley. El ejercicio del control fiscal externo expone como requisitos que los órganos tengan autonomía administrativa, presupuestal y jurídica. La autonomía que ostentan estos organismos debe estar acorde al concepto de Estado unitario, lo que significa que se ejerce de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución. Aunque la Constitución no especifica en qué términos debe desarrollarse esta vigilancia, según los principios de legalidad y de moralidad, esta vigilancia debe ejercerse con la misma intensidad y de conformidad con los mismos principios que regulan el control fiscal de la Contraloría General de la República. La auditoría debe contar con todas las herramientas necesarias para poder cumplir con la misión que le encomendó la Constitución.